Esto recién empieza. Conecta con nosotros. Conecta con vos. Conecta con los otros. Sábado Verde. Radio los sábados. Podcast cuando vos quieras. Durante la semana se desarrolló el campamento sanitario que desde 2010 la Universidad Nacional de Rosario impulsa como sistema de evaluación final de, sería la última materia de los estudiantes que cursan la carrera de medicina. Ahí los estudiantes junto a un equipo de docentes van a localidades que tengan menos de 10.000 habitantes para hacer en primer término un relevamiento sociosanitario con una metodología que es como un barrido. Van muchos, creo que fueron más de 200 esta vez. Van a las casas de la comunidad, hacen una encuesta sobre los problemas de salud, hacen un control de salud de los chicos en las escuelas primarias otro de los días, y después la promoción también, el cuidado y la prevención de las enfermedades, para saber qué capacidad tienen estos estudiantes a punto de graduarse y qué grado de conexión tienen con la comunidad donde se han formado, ¿no? Así que bueno, el campamento sirve porque pone la lupa en aquellos pueblos que están alejados sobre justamente la situación socioambiental que viven. Esta vez fue en San José, Entre Ríos, y estuvo cubriendo las alternativas para su programa de radio y televisión en Santa Fe, Ricardo Cerrulla. Se ha ofrecido gentilmente a hacernos una crónica y para nosotros es un lujo. ¿Cómo estás, Ricardo? Buen día. Hola, Sergio, buen día. ¿Cómo va eso? ¿Qué decís? Acá estamos, comentábamos antes con Juan en el programa, muy movilizados por lo que pasó ayer en el mundo entero, con esta voz de los que son más jóvenes, diciéndoles a los adultos no queda tiempo, hay que cambiar de modo rotundo y ya. Y me parece que el campamento tiene que ver con eso, o tu crónica va a tener que ver con eso, ¿no? Sí, seguro, es eso que vos también resumías. Ya lleva más de 37 campamentos sanitarios, se hace desde la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, y hay un docente ahí que ambos conocemos, y tu audiencia también, que es Damián Berseñasi, que un poco coordina esta actividad, y la coordina de manera muy científica, porque realmente los datos que relevan son datos muy certeros, pero además muy humana. Yo no sé si a uno le ataca el viejazo y se emociona más fácilmente. En mi caso es la primera vez que puedo, con una cámara al hombro, seguir, como dicen los entorrianos de manera tan dulce, a estos gurises, y ver a más de 210, 220 médicos, futuros médicos, bueno, desde ayer ya son médicos, porque con esto se reciben, bueno, poniendo, como decían aquellos militantes populares del 70 y del 80, poniendo las patas en el barro, golpeando con sus nudillos las puertas de cada casa de esta localidad de San José, y haciendo una especie de encuesta sanitaria para poder luego reflejar si los problemas de salud que se viven en esa comunidad, primero, son conscientes en las políticas públicas, y segundo, si hay alguna relación con algún conflicto socioambiental en esa localidad. Pero no solo eso, Sergio, porque además eso lo hacen los días lunes y martes, que en esta localidad, en San José, por ser una ciudad algo extensa desde lo numérico, para hacer un sondeo en tan solo 2 días, vos pensás son 200 pibes, pero San José, entre la zona urbana, rural y la periurbana, tiene alrededor de 20.000 habitantes. Entonces, en realidad lo que hicieron en esta ocasión es un barrido para poder sacar tendencias sobre esto que te contaba. Eso lo hacen lunes y martes, pero el miércoles y el jueves van a las escuelas, a todas las escuelas, a las urbanas, a las rurales, y allí también hacen un análisis médico con cada pibe, con cada chico de las escuelas primarias. Los miden, los pesan, ven la talla, ven cómo se encuentran su dentadura, por ejemplo, los ocultan,
y también hacen una especie de sondeo sobre cuál es el mapa sanitario de los chiquitos, de los más chiquitos, allí en San José. ¿Y tienen los resultados o esto lleva un tiempo de elaboración? Ya terminado el campamento, ¿tienen los resultados y puede haber un diagnóstico de lo que está pasando? Sí, ayer a la tarde, a las 6 de la tarde, en la plaza central de San José, convocaron a toda la comunidad, aquellos que deseaban ir. El jueves en realidad fueron a hacer una especie de talleres, donde se le dio elementos necesarios de primeros auxilios y demás, los pibes ahí como docentes de la comunidad, y el viernes se les da un primer informe que es absolutamente borrador, sí. Porque esto también es interesante. Mientras van trabajando y van haciendo este sondeo, van cargando en un centro de cómputos, que en este caso armaron en el Salón del Bicentenario, rodeado de colchonetas, porque en el mismo lugar donde algunos pibes dormían, claro, estaban las computadoras y ahí iban bajando los datos para el viernes a la comunidad, en este caso a la comunidad de San José, darle un pequeño sondeo de lo que realmente ellos pudieron recolectar. Los datos finales estarán de acá a un par de meses, cuando en la Facultad de Medicina de Rosario puedan empezar a hacer un trabajo más finito y mucho más serio. Ayer a la noche pude hablar telefónicamente en una charla muy improvisada con Damián Berseniasi para poder tener algunos datos para poder hoy contarte a vos. Sí. Y bueno, aparece, me decían algunos alumnos, aparece hipotiroidismo, aparece cáncer en situaciones de baja edad. Esto ya lo hemos hablado más de una oportunidad. El cáncer solía ser una enfermedad que atacaba en la segunda o la tercera edad, no tan así en la primera, y si aparece en la primera, lo que podría, y acá uso el potencial, que se entienda bien, podría estar relacionado con algún conflicto socioambiental. ¿Cuáles son los conflictos socioambientales que se viven en San José? Fundamentalmente tres. La contaminación del agua del arroyo Perucho, un arroyo que hasta se han encontrado motos, por ejemplo, que ya no servían, tiradas al arroyo. Qué práctico. Sí, ¿no? La presencia de frigoríficos que contaminan también el agua, y como toda esta zona, la presencia de fumigaciones en lo que tiene que ver con dos grandes producciones. Sabemos que la soja siempre está presente, pero acá hay dos grandes producciones, que es el arroz, aunque una arrocera ya fue retirada por presión de la gente, por lo que significaba la fumigación muy, muy cerca de una escuela, de la escuela Perucho, y también la presencia de fumigaciones en nueces de pecán, que es un producto que se cultiva muchísimo allí en esta zona de Entre Ríos. Si a vos te parece bien, Sergio, sí, hablamos con algunos, tenemos algunas entrevistas que pudimos cortar para compartir con tu audiencia. Ahí las escuchamos. ¿A qué la idea del escuchar? campamento es poder los primeros 2 días encuestar a la población. Todos tenemos barrios designados con distintas manzanas y tratar de encuestar a la mayor cantidad de población posible para poder recabar información sobre su estado de salud, cómo es la vivienda, cómo es el barrio, qué quejas o qué cosas buenas tienen ellos para decir sobre el sistema de salud, principalmente de la parte pública de acá de San José, y también hablar sobre si ellos creen que existen fuentes de contaminación en la zona. Yo me encontré con muchas quejas por ahí de la gente en parte a lo que es salud pública o el nivel de atención, y que lo que me llamó la atención es que mucha gente se tiene que ir a otras ciudades por ahí para atenderse, ya sea por mayor complejidad o porque creen que la guardia está disponible mucho más horas durante el día de lo que está acá, y también que muchos hablan o creen que las fuentes de contaminación principal puede ser los frigoríficos, lo cual ellos hallan bastante molesto el olor que hay en la zona. También muchos se quejan de las cloacas y del agua. Y el 90% más o menos de las personas encuestadas me han dicho que la enfermedad más prevalente es el cáncer, y lo relacionan mucho con los agroquímicos que hay en la zona. Otras personas también han referido hipotiroidismo, y esas son las dos causas más frecuentes de enfermedad. Bueno, ahí estabas conversando con Martina, ¿no? Martina Corpacci, así es el nombre de ella. Esta entrevista la hicimos el día martes a la tardecita, cuando ya estaban terminando de hacer algunas encuestas
en un barrio algo precario de la localidad de San José, donde, bueno, resumía, esta ya médica, resumía lo que te decíamos, ¿no? La presencia de frigoríficos, el agua contaminada, las fumigaciones y algunas enfermedades que ellos iban relevando. Estuvimos acompañando a los chicos y estuvimos en una escuela, en la escuela Perucho. Allí la directora Silvia Matei Doret, una integrante además de la asamblea no a los agrotóxicos en San José y en Colón. Colón es la localidad más conocida de esta zona de Entre Ríos y está muy muy pegadita, son vecinos a San José. Una escuela que inclusive cuando uno entra a esa escuela, que es una escuela rural te diría, tiene un cartel, 2 carteles colgados del tejido que dice escuela fumigada. Señor productor, sea prudente y respete las zonas de exclusión a la hora de fumigar, acá hay chicos estudiando. Esta directora inclusive llegó a, en alguna oportunidad nos contaba, a cerrar y a evacuar la escuela porque las fumigaciones eran constantes y ella dice que su preocupación y su responsabilidad era la salud, obviamente de los chicos, pero también de los docentes, los porteros y demás, para que, digo, el ciudadano urbano que está escuchando ahora esta entrevista pueda hacerse una idea de lo que se vive en las escuelas rurales, ¿no? Ricardo, te propongo que nos cuentes también, a ver, una cosa es lo que pasa, que es lo que nos estás contando, y otra cosa es cómo debieran suceder las cosas, ¿no? Cuando nos contás de esta directora que de repente algunos días tiene que cerrar la escuela por las fumigaciones, y recién estabas haciendo alusión a quienes nos están escuchando. Ahora, intentemos hacer un ejercicio de comprender un poco cómo debiera funcionar en realidad. Perdón si estoy un poco trabado, estoy intentando hacer como el mapa de cómo debiera ser. ¿Qué pasa con esos fumigadores? ¿No están respetando los límites? ¿Por qué las plantaciones están tan cerca de la escuela? ¿No hay ningún tipo de legislación, de marco regulatorio en los municipios para que estas cosas no pasen? ¿Cómo debiera ser y cómo es? En toda esta zona, en Santa Fe, en Entre Ríos fundamentalmente, hay algunas instituciones, en Santa Fe, por ejemplo, el Paren de Fumigarnos, y en Santa Fe, y en Entre Ríos, perdón, lo que se conoce como la ONG Basta es Basta. Basta es Basta es un grupo que nuclea a distintas asambleas de distintas localidades. Digo, en ambas provincias, en Santa Fe y en Entre Ríos, lo que estas agrupaciones están reclamando es una ley provincial. ¿Por qué una ley provincial? Porque entonces todas las comunas tendrían la misma normativa legal para poder trabajar en el campo. Esto no sucede, no tiene Santa Fe, no tiene Entre Ríos normativas legales. Lo que se ha logrado son algunas ordenanzas en comunas. Ahora, supongamos una comuna como San José y una comuna como Colón que están muy próximas, pero muy próximas. Una puede tener una normativa de prohibir fumigación a determinada cantidad de metros, suponete 500 o 1000 metros en forma terrestre y 3000 en forma aérea, pero la otra comuna no lo tiene. Por lo tanto, a veces hay muy poca distancia y el hecho de que en una comuna se fumigue y en otra no significa que la que no se fumigue no tenga consecuencias porque la deriva del viento llevaría por el veneno que está tirando la otra comuna. No sé si soy claro. Sí, más que claro. Entonces, no hay hay un berenjenal, digamos, legal en muchas de estas comunas. Lo que habrá que decir que en la mayoría de los casos, desconozco el Perucho, pero supongo que formará parte de, el Perucho es la escuela que estábamos hablando recién, supongo que respetará la lógica de todos los otros lugares. La escuela llegó antes que la producción. Las escuelas tienen 30, 40, 50 o más años en esa localidad y esta producción de esta manera, digo, ¿no? Estos campos que hoy necesitan un modelo agrotecnológico aparecieron, ya sabemos, en la década del 90. Por lo tanto, hasta si hiciéramos una especie de pulseada sobre yo llegué primero, en este caso la escuela y las localidades suelen tener prioridades, porque los campos con esta producción empezaron después que estos emprendimientos se instalen. Lo que estoy planteando es una cuestión inclusive casi liberal, ¿no? Porque la escuela sigue siendo, me parece, ese lugar donde no debiera tocarse, ese lugar puro donde debiéramos decir, che, guarda, acá hay pibes estudiando, no fumiguemos. Ricardo, por lo que nos contás, si nos tuviésemos que imaginar una foto aérea
de la zona donde está la escuela, es como si el edificio no existiese y hubiese más plantación. Mira, nosotros después que hablamos con la directora y nos hablaba de las nueces de pecan, decidimos ir para hacer algunas tomas en imagen. Nosotros estamos preparando un documental sobre escuelas fumigadas, y cuando fuimos, la verdad que las plantaciones de las nueces de pecan de la escuela, exagerando, están a 350 metros, para que tengamos una idea. Y la sirena ¿Cómo se fumigan? Sí. ¿Cómo se fumigan las nueces? Las nueces son en árboles. Para el habitante que conoce el mosquito, esos tractores que despliegan como brazos, como brazos de manera horizontal para fumigar los campos, en estos casos los brazos se despliegan en manera vertical, de abajo hacia arriba, para poder llegar a la parte más alta del árbol, para poder fumigar. O sea que no hay mucha diferencia, digo que hay, pero no mucha, entre que pase un avión o un mosquito que despliega sus brazos para fumigar de abajo hacia arriba en forma absolutamente vertical. Habían instalado una sirena anticontaminación ahí en San José. ¿Eso está funcionando? ¿Era un método por el cual alguien accionaba la sirena cuando estaban contaminando, cuando estaban fumigando cerca? Nada, como si fuera un bombardeo casi, ¿no? Yo me imagino una sirena de ese tipo. Sí, según nos dijeron, ya no está funcionando. Nosotros estuvimos 2 días enteros en San José. Esta es una época donde se fumiga parte de la cosecha porque se está levantando, y es uno de los momentos del año donde se fumiga antes de la cosecha, y nunca escuchamos la sirena. Y cuando hicimos la ruta, nosotros desde la ciudad de Santa Fe a la ciudad de San José, estamos alrededor de 350 kilómetros, esos 350 kilómetros, o 700 si querés, de ida y de vuelta que hicimos, vimos muchas veces mosquitos y hasta avionetas fumigando, y nunca escuchamos en los 2 días que estuvimos en San José la sirena. Son las 2 muestras periodísticas que podría decirte, el testimonio de la gente que nos dijo no está funcionando, y nosotros que en los 2 días de una época estival donde sí se fumiga, tampoco la escuchamos. Ricardo, ¿qué le pasa a los chicos con todo esto? Los chicos son medios ajenos a esta situación, ¿no? Ellos lo que pueden saber lo saben por sus docentes, por algunos padres. Es una situación complicada. Seguramente los tiempos radiales no nos acompañarían para explicar que algunos de los productores son los papás de los chicos, ¿no? Claro, ese es el tema, sí. Y esto genera una situación bastante difícil de convivencia en estos pueblos. No estoy diciendo, y que no se interprete así, que los padres son irresponsables o que no les interesa la vida de sus hijos, ni mucho menos. Digo que este modelo ha incluido, y esta es una opinión, este modelo ha incluido una serie de disgregaciones, de incoherencias, hasta de falta de criterio para poder analizar que el mismo tipo que está tirando un veneno en su campo para producir es el papá del hijo que lo está absorbiendo a 250 o 300 metros porque está en la escuela. Y las pocas veces que uno ha podido hablar con estos papás no son muy conscientes del tema o se encuentran en un brete. Claro. Porque realmente entraron en este modelo, es muy difícil salir ahora. La misma directora lo decía, la directora es una militante ambiental del Basta es Basta, decía, tenemos que ir modificando de a poco para llegar a un modelo agroecológico. No podemos de hoy a mañana, pero tenemos que ir modificando porque este modelo nos está matando. Tenemos que llegar a fumigación cero de acá a un tiempo. Me parece que hay mucha sabiduría en la directora en eso, y en muchos movimientos, aunque parezca pragmático, es una realidad que viven estos pueblos, que además habrá que decir que viven y dependen económicamente de estas producciones, en la cual fueron ya hace más de 30 años incluidos en un modelo muy difícil de salir, ¿no? Gracias, Ricardo. Un gran abrazo, completísimo el informe, interesantísimo los comentarios y los aportes, nos ayudan mucho para seguir con el transcurso del programa y el desarrollo de todo lo que está sucediendo y que tiene directa relación con lo que hemos estado hablando recién. Un gran abrazo desde Buenos Aires. El agradecido yo, un abrazo muy, muy grande, Sergio. Ricardo Serrulla es periodista, escritor, trabaja desde siempre para tratar de mostrar lo que a veces no se ve, especialmente en las grandes ciudades. Ahí sobre el final, Serrulla desliza este dilema que tienen
las familias en su seno interno, los papás que cultivan y los papás que fumigan efectivamente, y sus hijos que van a la escuela. Aparece la frase que veíamos más temprano de Greta Thunberg, la militante juvenil que está asombrando al mundo con la claridad de su decir. Dice: no podemos resolver una crisis sin tratarla como tal. Si las soluciones dentro del sistema son tan imposibles de encontrar, entonces debemos transformar el sistema en sí.